Bienvenido a Eyorian Audiolibros. Historias oscuras y fantásticas, narradas para que te atrapen desde la primera palabra. Apaga la luz y escucha. Capítulo 5. El cementerio. Albarracín, día 1 después de Lum. 22 horas. A continuación, en Noche de Misterio, empezó Susana el programa. Escucharemos la grabación que nuestro valiente equipo realizó anoche en el lugar de los hechos. Como saben, anoche el pueblo de Albarracín vivió lo imposible, pero antes quiero agradecer a nuestra querida audiencia las 10.000 descargas que se han realizado de nuestro podcast en solo unas horas. Por primera vez somos el epicentro de la noticia en el mundo. Sí, señores, Albarracín es noticia. El misterio ocurre aquí. Pronto Albarracín será la capital mundial del misterio, por encima del Duende de Zaragoza, por encima de las caras de Belmez, y se lo contamos aquí, en Noche de Misterio. Susana estaba visiblemente emocionada. Sabía que la emisión de la noche anterior se había convertido en la auténtica oportunidad para hacer despegar su carrera. Pronto el pueblo se llenaría de periodistas de todo el país, pero hasta entonces ella era la única. Tenía la exclusiva, el monopolio sobre el misterio de Albarracín y el más espectacular de la historia. Además, todo había sucedido mejor que si se hubiese construido un guión. El niño y el cometa redondeaban una noche perfecta. Seguirían produciéndose muchas descargas. El tópico Albarracín estaba caliente, y con un empujoncito más podría convertirse en el tema más comentado de España. Además, hasta que llegaran más periodistas, el interés se focalizaría en ella. Si en las siguientes horas fuera capaz de demostrar su profesionalidad, recibiría sin duda propuestas importantes para trabajar. Quizá incluso podría convertirse en la mano derecha de Iker Jiménez. ¡Dolor! De pronto, la mente se puso en blanco. Llevó la mano a su vientre. ¡Ahora no! Raquel percibió el gesto y se inclinó sobre ella, pero Susana alzó la mano para impedirlo, con ojos apretados con fuerza, creando uno de esos incómodos silencios en radio que podrían acabar con su carrera antes siquiera de que ésta despegara. Como decía, se apresuró a añadir entre dientes, aunque el intenso dolor de su vientre le impedía continuar hablando. Como decíamos, tomó el relevo Raquel con gesto preocupado. A continuación, pondremos la cinta grabada de anoche. No pierdan detalle, porque les aseguro que lo que emitimos ayer no es ni de lejos lo más inquietante. Están sucediendo cosas aquí, en Albarracín, difíciles de explicar. Yo no he podido pegar ojo, ni creo que ninguno de los presentes lo hiciera. Lo de anoche es sencillamente insólito. Sí, retomó la palabra Susana, cuyos dolores parecían ahora llevaderos. Aunque ya sabes, Raquel, como siempre decimos, la siguiente grabación puede herir su sensibilidad. Si cree que puede afectarle, apague la radio. Susana alzó la mano, y Carlos se apresuró a poner la cinta. Oh, es increíble el poder de estas palabras. Lo que sugiere es tan potente. No creo que nadie sea capaz de apartarse de la radio, dijo Susana satisfecha. Susana, dijo Raquel, sé lo que vas a decir. No me pasa nada. Es solo el agotamiento. Vale, pero si lo necesitas, yo puedo conducir el programa. Lo tendré en cuenta. Aunque su expresión parecía asegurar lo contrario, y ambas lo sabían. Carlos, añadió volviéndose hacia él, que levantó enseguida la cabeza como volviendo en sí. Parecía estar muy concentrado en la grabación. Desde la noche anterior parecía como trastornado. Anoche fuiste tú el héroe, pero no te acostumbres, bromeó finalmente. Carlos sonrió, pero su sonrisa era fría y forzada. Su mirada, vacía y ausente, parecía perdida en sí mismo. Lentamente bajó de nuevo la vista y volvió a quedarse absorto con la grabación. Bueno, ¿cuál es el plan?, quiso saber Raquel. Vale, cuando finalice la grabación debatiremos sobre los hechos. Para esa parte sería bueno que compartieras tu micrófono con Carlos, ya que él lo vivió todo en persona y puede transmitir mejor lo que ha ocurrido.
Después pasaremos a publicidad y trataremos de contactar con la policía municipal para averiguar la última hora acerca del niño. También nos interesa narrar cómo los astrónomos van abandonando el pueblo, quizá contactando con alguno de los vecinos que los ha acogido en sus casas. Después podremos dar por zanjada la actualidad, con suerte, antes de que lleguen los medios nacionales. Entonces seremos nosotros la fuente mejor documentada a la que acudir. Esto último hubiera preferido no decirlo. Sin embargo, los dolores volvían de nuevo, como una angustiosa marea, y le hicieron volver a cerrar los ojos con fuerza. Raquel la miró con preocupación, consciente de que no había nada que pudiera decir para disuadirla de seguir con aquel plan. Podía imaginar al feto retorciéndose de terror en su vientre, mortificado por las cosas que a través de la madre oía cada día y por su estilo de vida, aunque sabía que no era posible. Él se desarrollaba ajeno a todo, a su ritmo, sin que nada del exterior le afectara realmente. Pero el estrés de la madre, eso sí, quizá por eso sufría aquellos dolores. De pronto, le vino a la cabeza aquella terrible frase de Carlos. El cielo, que antes estaba muy claro, parece haberse vuelto lúgubre. De hecho, esa frase la había obsesionado desde que la escuchó. Y cuando por fin había salido del edificio, ella misma lo notó. Era muy difícil de explicar. Era como si una sutilísima variación en la atmósfera alterara las tonalidades de luz que llegaban desde el cielo, como cuando envolvemos una bombilla con celofán, y de pronto la luz proyectada es de otro color, infinitamente más sutil. De hecho, no se trata del color de la luz, ni quizá de ninguna propiedad de ésta. Puede que fuera tan solo una percepción psicológica, pero desde el terrible Hum, cuando miraba al cielo, su corazón se llenaba de desesperanza. La primera vez que oyó una psicofonía era una niña. Una prima suya había llegado a su casa y le había mostrado una cinta de cassette que había conseguido con la revista Más Allá. La puso en el reproductor y empezaron a sonar aquellas voces de ultratumba. Había caído sobre la cama, como fulminada, con la clara sensación de que jamás debía haber oído aquello, que era mejor no saber nada sobre ello, y que había presenciado algo demasiado tétrico y siniestro que estaba prohibido para el ser humano. Entonces sintió una desesperanza similar. Había mirado al mundo con ojos nuevos y lo vio diferente, más triste, más lúgubre. Entonces, un desconchón en una pared por la calle le recordaba un rostro humano y esto lo hacía recordar la cinta. Se preguntaba si tras ese desconchón no existía una voluntad activa que pretendía que pareciera un rostro, pero en cualquier caso, solo la sugerencia de que parecía un ser humano deforme y terrorífico le recordaba que en ese mismo instante probablemente era observada por los muertos, desde cualquier parte, quizá desde la ventana del tercer piso de aquel edificio, junto al balcón en que una ama de casa hacía la colada sin sospechar que desde su dormitorio un muerto la observaba a ella, a Raquel. Quizá la observaran a apenas un palmo de distancia. Jamás lo sabría, pero aquellas voces, las voces de los muertos cambiaron su modo de ver la vida para siempre. Quizá por ello fuera ahora tan sensible a cualquier manifestación sobrenatural. El destino parecía haberla arrastrado junto a Susana, obsesionada en la temática, aunque ella hubiera preferido 1000 veces trabajar en un magazine de actualidad. En cualquier caso, tras el Hum, el mundo parecía haber vuelto a cambiar para ella. El día también había parecido más siniestro, más silencioso, más descorazonado. ¿Sentía una percepción sobre algo real que afectaba también a los demás? No lo habría pensado, jamás, de no haber sido por las palabras de la noche anterior de Carlos, que sin embargo había intentado ocultar. Ahora Susana parecía debatirse entre intensos dolores. Cada vez eran más frecuentes y duraban más tiempo. Eso no podía seguir así. A pesar de sus anhelos profesionales, a pesar de la gran oportunidad que parecía abrirse en su carrera, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, estaba claro que necesitaba volver a casa junto a Julián,
que éste la mimara y que terminara su embarazo felizmente. Susana, deberías ir a ver a un médico, dijo por fin. Ni hablar, respondió ella visiblemente molesta. ¿Has perdido la cabeza? Por Dios, Susana, piensa en tu bebé. ¿Crees que no lo hago? Dijo levantando la voz en medio de una nueva oleada de dolor. Solo son gases, nada más. Quítate de la cabeza que pueda perder esta oportunidad. ¿Que piense en mi bebé? Ya lo hago. ¿Por qué crees que estoy aquí si no? Al menos túmbate un rato, intenta relajarte. Queda mucha cinta por delante. Es posible que se te pasen los dolores así. ¿Cómo si no podrías moderar el debate de después? Tienes razón, cariño, respondió ella aliviada de haber encontrado una razón por la que descansar y recuperarse que no destruyera sus esperanzas. Prepáralo, por favor, añadió cerrando fuertemente los ojos. Susana corrió a reunir todos los cojines que encontró y pidió a Carlos que la ayudara a acomodarla. Este volvió por primera vez en sí. Sus manos se encontraron mientras acomodaban la cabeza y a Susana sobre uno de los cojines, tumbada en el suelo, en un rincón. Carlos cerró los ojos un instante, concentrando todos los átomos de su cuerpo en la sensación que la delicada piel de Raquel dejaba en la suya, deseando que ella no retirara jamás su mano de ese delicioso contacto. Gracias, dijo ella mirándole directamente a los ojos y sonriendo con una hermosa expresión. Después de todo terminó. Ella retiró la mano, acarició la frente de Susana, mientras ésta no dejaba de advertirle que maldecería a 3 generaciones de su familia si no la despertaba a tiempo. Raquel volvió a la mesa, se colocó cerca de los auriculares para prepararse a hablar al finalizar la cinta y empezó a toquetear el móvil. Carlos poco a poco se incorporó y con paso pesado y taciturno volvió a su puesto. Aquella cálida primavera había sido demasiado fugaz. Se colocó de nuevo los cascos y volvió a sumirse poco a poco en la languidez. Su cabeza fue bajando hasta clavarse su mirada en la letra G del teclado de su ordenador. Se acercaba al final de la cinta. Raquel miraba preocupada a Susana, que dormía profundamente. Parecía haberse relajado, y a pesar de sus promesas le costaba decidir qué debía hacer cuando Carlos, con un carraspeo impaciente, la sacó de su abstracción. Ella se volvió. Él le mostró el móvil, en una clara señal de que tenían una llamada entrante. Le indicó que la pinchara. Se colocó rápidamente los auriculares y el micro y entró rápidamente en antena. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Quieres escucharla completa, con música y efectos? Te espero en eyorian.es. Allí encontrarás también contenido exclusivo. Las novelas para leer online, las bandas sonoras originales, tomas falsas, reflexiones y hasta psicofonías reales que capto mientras grabo. Nos vemos dentro.